para los visuales. Así pudieran empezar viéndolo detenidamente sin interrupciones. Ahora quiero agregar algo para los que les gusta escuchar acerca. Bueno, han escuchado casi todos ustedes muchas cosas acerca de Robert Dilts. No quiero repetirme en todo lo que hemos dicho acerca de él. Lo que sí quiero es reconfirmar nuevamente. Bueno, es realmente un genio. El genio de las estrategias, el genio en programación, y sobre todo lo que quiero decir es que quiero compartir la enorme alegría que tengo de tenerlo acá en Buenos Aires, de que todos lo tengamos. Para nosotros es un logro muy importante, porque traer a uno de los mejores en este campo para que comparta con nosotros todo su conocimiento y sabiduría es importantísimo. Por supuesto, bueno, los voy a dejar en un ratito muy corto con él. Quiero hacerles algunas recomendaciones. Por favor, dejen este espacio libre. Si pasan, tienen que agacharse o pasar por detrás de la cámara. O saludar. O saludar. O saludar. Eso sí. Eso sí. Bueno, otra cosa. Lo que quiero pedir ahora es un aplauso para todos nosotros, porque realmente hicimos posible que él esté acá. Y también quiero un aplauso para él. Sometimes it works just as well for me to not have the microphone. Maybe I'll turn that away. No, I guess you need this in there. Ah, there's music. La música. Hay música en el ambiente. Now I can see it. So, today we're going to be primarily exploring strategies. Strategies, I think, are one of the most important contributions of NLP. Creo que las estrategias son una de las contribuciones más importantes a la programación neurolingüística. Creo que las estrategias son una de las contribuciones más importantes a la programación neurolingüística. So, well, many other psychologies muchas otras psicologías have techniques similar tienen técnicas similares some of the other things of NLP. A otras partes de la programación. Strategies are particularly unique. Pero algunas son verdaderamente únicas. What a strategy says Lo que las estrategias dicen is that the way that a person thinks que el modo en que la persona piensa is very similar to the way a computer works. Es muy similar al modo de funcionamiento de una computadora. And that if somebody has trouble with certain kinds of thought processes, si alguien tiene problema con algún tipo de procesos de pensamiento or certain kinds of behaviors, o cierto tipo de conductas, that it's not because there's something wrong with the person. No es porque algo falle en la persona. It's because their mental program is perhaps not as efficient. Es porque el programa mental tal vez no es tan eficiente. Or is not, it doesn't have all the right steps to it. O no están incorporados todos los pasos adecuados en el sistema. And what you want to do
Y lo que uno quiere hacer entonces is to know how this program works. Es conocer cómo está trabajando el programa. That if somebody is going to be making a decision, si alguien va a tomar una decisión, or being creative, o para ser creativo, or motivating himself, o para motivarse, that's going to happen through a set of mental steps. Que eso va a ocurrir en una serie de pasos mentales. And that those steps, the sequence of those steps, y que la secuencia de esos pasos is the thing that's going to make the most important difference. Y eso es lo que va a hacer la gran diferencia. In the effect that the person has. En el efecto en que encontremos en la persona. La secuencia de esos pasos va a ser la diferencia en el resultado. So, for example, if you look at geniuses, por ejemplo, si uno observa un genio, what NLP says, lo que dice la programación is that what makes somebody like a Mozart, por ejemplo, para ser un Mozart, or Leonardo da Vinci, o un Leonardo da Vinci, or an Albert Einstein, o un Albert Einstein, what makes them have the mental capabilities and the physical capabilities. Para ser una persona así le daría las capacidades mentales y físicas. Is a function of the differences of the program. La diferencia estaría en la diferente programación. And that NLP provides a way. Y la programación da un modo with which we can model these programs. A través del cual podemos modelar estas programaciones. And either teach them to other people. Y podemos enseñarlos a otras personas. Or find the ones in ourselves. O encontrar en nosotros mismos. That maybe aren't working so well. Aquellas que no están funcionando tal vez tan adecuadamente. And to make them work even better. Y hacer que puedan funcionar mejor. Kind of like a computer programmer would work with a computer. Como un programador trabajaría con su computadora. Now, strategies are not just looking at a person like they're a machine. Las estrategias no es mirar a una persona como si fuese una máquina. In other words, strategies don't mean that you don't consider the person's feelings. El tomar las estrategias no significa que no se considerarían las emociones de la persona. Because obviously their feelings are a very important part of the whole thought process. Porque obviamente las emociones son una parte muy importante de todo el proceso. So what NLP is saying, lo que dice la programación, is that by being able to understand and really get to these processes, es que al poder entender y verdaderamente penetrar en estos procesos, that we can make many of the things that we do each day easier. Que podemos realizar las cosas que realizamos cada día con mayor facilidad. Now, I'd like to find out a little bit before I go into the specifics of strategy. Me gustaría averiguar un poquito antes de entrar en las estrategias en modo específico. I'd like to find out a little bit about what you do and what kind of interest that you would have for these next days. Me gustaría saber qué es lo que ustedes hacen y qué tipo de interés tienen para los próximos días. For example, how many people are psychologists? ¿Cuántos son psicólogos aquí? How about how many people are teachers? ¿Cuántos son profesores o maestros? And what kind of things do you teach? ¿Qué es lo que enseñan? Body language and gestalt. Gestalt. So you actually teach body language and enseñan técnicas corporales y gestalt. What are some of them? Biodanza. 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 What else? Filosofía. Filosofía. So, how about, are there any people here that are in business? ¿Alguien está en comercio, en negocios? Because it looks like we have mostly psychologists. No, la mayor parte de la gente son psicólogos. Okay. Además. Okay.
because there's a number of different ways that we can use strategies. Porque hay distintos modos en que se pueden utilizar las estrategias. And I'd like to make it fit where you're interested. Y me gustaría que verdaderamente coincida con sus intereses. Well, let me begin, and then maybe when we do demonstrations, Déjenme comenzar, y tal vez cuando hagamos demostraciones, then we can fit it to some of the kinds of interests that you have. podemos hacer que enganchen bien con los intereses que ustedes tienen. One of the basic parts of NLP Una de las partes básicas de programación is the concept of representational systems. es el concepto de sistemas representacionales. And basically when NLP says that when somebody is thinking, Cuando alguien piensa, that they're using some combination or sequence of these mental representations. están utilizando algún tipo de combinación o secuencia de estas representaciones mentales, And that which one they choose la que elijan is going to make a difference in how effectively they're able to perform. va a dar la diferencia en cuanto a la efectividad de lo que hagan. So you have hearing and vision, Escuchar, ver, the kinesthetic or the feeling. Then there's also smell and taste, although these three are the major ones. también el gusto y el olfato, aunque estos tres son los más importantes. Now, NLP also has the idea of accessing cues. La programación también trabaja con la idea de claves de acceso. Which basically states that when somebody is thinking, Básicamente dice que cuando alguien está pensando, that those thought processes are going to be supported by physiology. que esos procesos de pensamiento van a encontrar el soporte en lo fisiológico. It is that your mind does not function independently of your body. O sea, que la mente no funciona en forma independiente del cuerpo. And in fact, in order to think more clearly, En realidad, para poder pensar con mayor claridad, the more that your body supports it, cuanto más el cuerpo está respaldando el proceso, the more effective, or the more, shall I say, the more vivid the thought process will be. más efectivo o más vívido va a ser ese proceso mental. And these accessing cues Y estas then claves de acceso, entonces, help people to access a particular ayudan sensory system. para que la gente pueda tener acceso a un determinado sistema de acceso. So, probably the most important one for us to explore, or to review first, Tal vez el más importante para revisar ahora is the eye movements. es el del movimiento de los ojos. If you're looking at this one, Y miran de esta forma. when people go up to the left, Cuando se colocan del lado izquierdo, they tend to be remembering visual. es porque están recordando experiencias visuales. Cuando los ojos se mueven a la izquierda. When people lateral to the left, Cuando van en forma lateral a la izquierda, they tend to be remembering things that they've heard. es porque están escuchando cosas que han oído. When people look down and to the left, Cuando miran hacia abajo y a la izquierda, they tend to be talking or dialoguing es with porque están hablándose a sí mismos. the art, remembering. Están recordando. When people look up and to the right, Cuando miran arriba a la derecha, they tend to be imagining or constructing. están imaginando o construyendo. Same if they look lateral to the right. Si miran de forma lateral a la derecha, They tend to be imagining auditory experience. tienden a imaginarse las experiencias auditivas. When people look down and to the right, Cuando miran hacia abajo a la derecha, cuando miran hacia abajo a la derecha,
be accessing feelings. They tend to be accessing. Están accediendo a sentimientos. So, if you watch people when they're thinking, si uno observa a la gente cuando está pensando, you'll notice that sometimes people are going to be looking off like this and really. Van a observar que la gente está mirando así y realmente. You can tell they're really using their mind. Es que uno se da cuenta que verdaderamente están utilizando la mente. But they will be doing these eye movements at the same time. Pero al mismo tiempo van a estar realizando estos movimientos oculares. And these eye movements. Y estos movimientos oculares are one of the key ways that we have of identifying how people think. Son una de las claves como nosotros podemos identificar el modo de pensar de las personas. One of the things about people's strategies. Uno de los elementos que tiene que ver con las estrategias que utiliza la gente is that the better that you become at doing them. Es que cuanto mejor somos haciéndolos, the less you are aware of what you do. Menos nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. There's the things that you all do the best in your mind. Aquellas cosas que hacemos mejor en nuestra mente are probably the things that you do least consciously. Son las que menos conscientes realizamos, conscientemente. And what these accessing cues allow us to do. Y lo que estas claves de acceso nos permiten hacer is to be able to pick up clues about how people are thinking. Es encontrar las claves acerca de cómo la gente piensa. Even when they have no idea about what they're doing. Aunque ellos no tengan idea de lo que están haciendo. So, we can follow the sequence of thought. De este modo podemos seguir la secuencia de su pensamiento. By following the sequence of eye movements. Al seguir la secuencia de sus movimientos oculares. Now, there are a number of basic types of strategies. Hay una serie de tipos básicos de estrategias. Usually people have strategies for remembering things. Existen estrategias para construir creencias, decidir qué es lo que uno cree. So these are the general categories of the kind of thought processes. Estas son las categorías generales de los distintos tipos de procesos mentales that people typically engage in every day. En las cuales la gente todos los días se encuentra, se mueve. Now, one of the things that I thought we might do Una de las cosas que podríamos hacer is to show how we would begin to work with the strategy es mostrar cómo comenzaríamos a trabajar con las estrategias, by doing a demonstration. haciendo una demostración. Just to start to show how would we elicit this type of information. Como para demostrar simplemente cómo elicitaríamos, cómo extractaríamos este tipo de información. By the way, there are 4 basic parts of working with the strategy. Existen 4 partes básicas acerca de cómo trabajar con las estrategias. We can elicit the strategy. Podemos extractar o extraer la estrategia. We can utilize it or use it once we know what it is. Podemos utilizarla una vez que la conocemos. We can actually design new thought processes. Podemos diseñar nuevos procesos mentales, diseñar. And then we can install a new strategy, learn strategy. Y podemos entonces instalar una nueva estrategia, aprendizaje de una nueva estrategia. So let's first explore how we might elicit and utilize. Vamos a explorar entonces las dos primeras, cómo
extraer y cómo utilizar. Now, maybe we could do is, this is where it would be useful to pick something that has an interest to you. Aquí es donde sería interesante encontrar algo que tenga verdadero interés para ustedes. What kind of issues do you work with that you would be interested in seeing how NLP could be applied? ¿Qué cuestiones son las que les podría interesar a ustedes para ver cómo se podría aplicar programación en estas cuestiones? ¿Qué cosas les interesaría ver? Creativity. Any others? ¿Algún otro? Memoria, behavior, conducta. Y creencias. Decisions. Well, we got all of them. All right. So that means, does anybody have something that you are working with in yourself? ¿Hay alguien que tiene algo aquí que quiera, dentro de sí mismo, algo personal que quería trabajar? Say a decision that you're trying to Una make. decisión, por ejemplo, que está tratando de tomar. Something you want to be more motivated to do. Algo para lo cual les gustaría sentirse más motivados para hacer. Anybody have something that would be useful to you? Algo que puede serles útiles a ustedes mismos. That wants to be a demonstration. Que quiera demostrar. So, what is it? What is it that you would like to do? ¿Qué es lo que te gustaría? I'd like to be more motivated. More motivated Me gustaría estar más motivado. to do what? For example, to actions. I usually think about things. I have great difficulty in getting them done. Pienso mucho, pero me cuesta muchísimo realizar lo que pienso. Can you pick a couple of things right now that you're working on? Por ejemplo, quiero algo trivial, como quiero adelgazar, por ejemplo, y no consigo. I want to lose weight and I don't know how to. I know how to do it, but I can't. No sé cómo perder peso. Okay. So now it says, so I'd like to lose weight. Me gustaría perder peso, dice. He says, I know how to. Yo sé cómo. No sé cómo. He says he knows how to. Él dice que él sabe cómo. But, of course, the issue is one of motivation. The issue is one of wanting to. La cuestión es querer hacerlo. I mean, is it that you don't want to? ¿Es que no quieres? I want to. Sí quiero. But you don't. Pero no. And you know how to. Si sabes cómo, So if you really wanted to, si realmente I think quisieras, sometimes I want and sometimes I creo don't. que algunas veces quiero y otras veces no. let's see how we would go about using strategies with this. Vamos a ver cómo usamos las estrategias con esto. Think about right now what you want to do with your weight. Piensa en este momento qué te gustaría hacer acerca de tu sobrepeso. You don't have to say anything. I just want you to think No about digas it. nada, solamente piensa sobre eso. And you watch it. Y ustedes observen. So what's your goal? ¿Cuál es tu meta? Now, let's compare this with something else. Vamos a comparar esto con otra cosa. What is something that you always do? You're always motivated to do, and you do it every day no matter what. ¿Qué es Or it algo doesn't have to be every day. que tú piensas en eso y lo haces directamente? Te sientes muy motivado a hacerlo. No todos los días necesariamente, pero I lo want haces. you to think about that. Piensa en eso por un ratito. Now, what do you notice is different between these two experiences ¿Qué notaron lo diferente en estas dos experiencias? in terms of this? En términos de accesos. When he thought of the first one, Cuando pensó en el primero, when he thought of the second one. cuando pensó en el segundo. Now let's find out, we'll ask him
a little bit about what goes on in here. Vamos a preguntarle entonces qué es lo que está pasando aquí adentro. When you were thinking about what you wanted with your weight, how did you think about it? Cuando pensabas acerca de tu peso, You had a picture. estaba viendo una imagen. Was it a picture of yourself? ¿Una imagen de ti? Sí. Were you seeing it like you were looking at a movie? Como Of yourself out una there? proyección. Una fotografía. A picture. So you saw a photograph of yourself. Anything else? ¿Alguna otra cosa? Were you talking to yourself about it? No, ¿Te hablabas? Yo escucho. No, solamente una foto. This other thing, is it the other thing you were thinking about that you do all the time? La otra cosa que vos estás pensando, que haces siempre con facilidad. How we, Lo sentía. I was feeling. yeah. So one of the things that he's telling us Una de las cosas que nos está diciendo is that motivation for him es que la motivación para él has to involve a certain kind of feeling. tiene que ver con el sentimiento. And we can actually see that this is not having that feeling yet. Y nos damos cuenta entonces que aquí no es tener ese sentimiento. This losing the weight. Esto de perder el peso no es tener sentimiento. So our goal is to figure out how can we use strategies Nuestra meta entonces es darnos cuenta cómo podemos utilizar las estrategias to give this picture para darle a esa imagen into those feelings. estos sentimientos. Now, when you think of this thing that you're motivated to do, Cuando piensas en eso que te sientes motivado a hacer, do you have any pictures of it at all? ¿lo ves de alguna forma? ¿Ves fotos? No. So how do you know what to do ¿Y cómo when you're saber doing it? qué hacer cuando lo vas a hacer? Now he's doing something interesting here. Ahí está haciendo algo This, interesante esto. he touches his face. Se toca This is another form of accessing Q in NLP. otra forma de accesos en programación. People will often point to or touch the sensory system that they're using. Van a tocar o señalar muchas veces las personas al sistema sensorial que están utilizando. So people will sometimes go, I was suddenly aware of it. They Van point a it. decir, yo de golpe me di cuenta. Or they'll say, well, I just sort of got the Ay, information somehow. recibí la información de algún modo. Or they'll say, oh yes, this was, suddenly became aware of it. And touched the Sí, button. sí, de golpe me di cuenta. Also, people will gesture with their hands. Van a hacer gestos con sus manos también. Typically, people are gesturing up above eye level. Allí arriba, por encima del nivel de los ojos. This is going to indicate a visual process. Indica proceso visual. When people gesture around their ears, Cuando hacen gestos alrededor de las orejas, it's auditory. es auditivo. If people gesture below their neck, Si hacen gestos por debajo de feeling. extendimiento. And if they touch their mouth, Si tocan su boca, a lot of times that tends to be verbalizing to themselves. es verbalización para sí mismo. So when you think of this thing that you always do, Cuando piensas en esto que siempre haces, you talk to yourself ¿te estás hablando a vos mismo internally. internamente? No está claro, I don't have it very clear. No está claro, it's not very clear. Yes, yes. Sí. Sí, perfecto. What kind of voice do you use when you talk to yourself? ¿Qué tipo de voz utilizas cuando te hablas a ti mismo? I mean, is it a loud voice? Me Is it refiero, quiet? es fuerte, es suave. Es ¿Cómo suena? firme. Firm. And is it, so it's firm. Es And firme. now let me say a moment about some of the things I want to explore here Les quiero decir, algunas de las cosas que quiero explorar ahora are what we call in NLP submodalities, es lo que llamamos en programación submodalidades, which has to do with the qualities of the thing you're experiencing que inside. se refiere a la calidad de lo que estamos viviendo interiormente. For example, the submodalities of an internal voice Por ejemplo, las submodalidades de una voz interior would be its tone, sería su tono, tempo, el tempo, how loud it is, el volumen, the distance, la distancia, the location. la ubicación. For example, Por ejemplo, does the voice that's firm
La voz que es firme. Does it come from here, or do you hear it from the... ¿Viene de adelante o viene de, como de atrás, de la mente? I hear it from in my mind. Is it my own voice. Es mi propia voz. It says, let's do something. La escucho y dice, vamos a hacer algo. Normal tone. Un tono normal, The way I intermedio. El modo en que yo hablo habitualmente. So, we find a little bit about how this representation is structured. Ya hemos entonces averiguado algo acerca de cómo esta representación se encuentra estructurada. The feeling that you have, Esa sensación que tienes, is it located anywhere in your body when ¿está ubicada en alguna parte del cuerpo cuando la tienes? Sí. Bien. Aquí, en la boca. so there's a feeling in your mouth Hay una for the sensación motivation. en la boca al sentirte motivado. By the way, I don't know if you have this term in Spanish, No sé si existe este término en castellano. but people often, at least in English, they talk about how someone sets their jaw to do something, La gente dice cómo uno coloca su maxilar al hacer algo. which might be like this: when you get determined, Podría ser cuando uno tiene una determinación para hacer algo, fija el maxilar. so if you could have this sense of determination Sí, tú podrías sentir esa sensación de seguridad, de determinación, about that picture of the weight, referida a esa foto would you be able to do that? del peso, del sobrepeso. ¿Podrías hacerlo? Sí, sí, yes. Now, what we want to do then is actually we'll start quite simple. Entonces lo que vamos a hacer es muy simple ya. What is it? What is it? You have this image of how you want to be. Tenemos esta imagen de cómo te gustaría ser. What if you were to look at this image Y si la observas, esta imagen, and say to yourself, well, let's do something about this. y si te dices a ti mismo, bueno, vamos a hacer algo acerca de esto. What happens inside you when you think? ¿Qué pasa interiormente? Tengo una ganas. I have a feeling here. So, one other thing we need to know when we start this is Otra cosa que necesitamos conocer cuando comenzamos a hacer esto, we need to have some way to tell tenemos if what we're doing is getting anywhere. que encontrar una forma para saber si lo que estamos haciendo va para alguna parte. So how would you know if, I mean, you want to lose weight, which is it's going to take time in the future. ¿Cómo sabes que esto que vas a hacer va... Well, since it's going to take time in the future, how would you know? I mean, it takes time to lose weight. Dado que este proceso necesita de tiempo, va a ser realizado en el futuro, What would be an indication to you that your motivation had changed about it? ¿qué es lo que te indicaría a vos que esa motivación está aportando un cambio? Está en el proceso de cambio. Justamente, perder peso, ¿no? Losing weight. But I mean, sitting right here, right now, Pero estando sentado aquí, como estás ahora, you want to know that something's different. quieres saber que algo I mean, that's we have to puede work with cambiar right y now. tenemos que trabajar aquí ahora. So what we want to do is to set up some tests Queremos poner algunas pruebas for how we're going to know if there's a change para happening. darnos cuenta si verdaderamente existe un cambio. And that's what I'm wondering is, what would convince you ¿Qué te convencería a vos that your motivation, da- that his motivation had changed? que tu motivación ha cambiado? Para que vos te sientas convencido ahora que has cambiado, en But este momento, as you sit here now, acá sentado. Tendría que sentir lo mismo que siento cuando estoy así. I would have to feel the same thing I feel when I'm doing this, when I'm looking up. okay, well, that's easy. Bueno, eso es fácil. So we'll do a little bit of installation. Vamos entonces a instalar. What I'd like to have you do is really go to this. Te voy a pedir que hagas esto bien. I really want you to think of what it's like when you're really determined. Y quiero que pienses
¿Cómo te sentís cuando sentís verdaderamente la determinación de ser algo? Quiero que sigas tocándote en la boca, acá. Con lentitud levantes la cabeza y observes la imagen. Otra cosa. Quiero que tomes esta imagen y la bajes aquí, pero que la veas mentalmente. Y que te digas a ti mismo, vamos a hacer algo acerca de esto. Última cosa. If you bring this picture close and you go into that image, instead of just seeing it out there as a snapshot. Si acercas esta imagen, en lugar de verla como una foto afuera, si la acercas a ti, put yourself inside that picture. Métete adentro de la foto. And feel what it would feel like to be. Y siente cómo sería ser así. ¿Vas a hacer algo acerca de eso? Sí. Are you sure? ¿Seguro? No sé. Okay. So first he says yes. Then I said, are you sure? Okay. So. Primero dice sí, luego dice no sé. So that's okay. That tells me, we started to do some changes. Está bien, ya comenzamos a hacer cambios. Yo sé que comenzamos a hacer cambios. And first it says, yeah, it makes a difference, but... Primero dice, sí, es distinto, pero... But that's okay, because that's what we want now. Pero eso es justamente lo que estamos buscando. When you said you weren't sure, I don't know. Cuando dijiste, no sé, What made you say? What made you say? ¿Qué es lo que te hizo decir eso? Miré la foto. So when you looked at it again, what happened? Cuando miraste de nuevo, ¿qué pasó? Se hizo algo inalcanzable, ¿no? It was too far away from me. Unreachable. It was unreachable. Okay, now, so this is a very important thing, not only in terms of motivation, Esto es una cosa muy importante, no solamente en términos de motivación, but in terms of planning. sino en términos de planeamiento. One of the things that NLP says Una de las cosas que dice programación is that people operate towards a goal. es que la gente se mueve hacia una meta. If you set a goal that's too far for you to reach Si in the uno first step, coloca una meta demasiado lejana para poder alcanzarla, you don't get any reward right away. no recibes ninguna recompensa inmediata. Now, so what we're going to be doing is doing a little designing of a strategy. Por lo tanto, entonces vamos a hacer un poco de diseño ahora. And what I'm wondering is, how far away is that? ¿Cuán lejos está esa meta? I mean, if you had to put it, is it over there on the other wall? Si tuvieras que It's right ubicarlo over here, but it's very small. Very small. en la pared, no, está aquí, pero es muy chiquita. First of all, Primero, the way that your brain functions, like any program functions, el modo en que funciona el cerebro, como cualquier programa, is that it's going towards a representation of the goal. es que va hacia una representación de la meta. If the representation of the goal is far away and very small, Si la representación de la meta es muy lejana y muy pequeña, how motivated do you think you would be? ¿qué motivación les parece que ustedes tendrían para conseguirla? What if you just took the picture of your goal ¿Qué pasaría si tomaras esa foto de la meta and made it bigger? y la ampliaras? What happens? It's a ¿Qué poster pasa? now. Es un póster. Feel like you can go towards it? ¿Podrías ir hacia ella ahora? So we just change the representation a little bit. Oh, well. Solamente cambiamos la representación un poquito y Now, what if
you put like 2 or 3 other pictures ¿Qué pasa si colocas otras 2 o 3 imágenes leading to that? previas que te llevan hacia esa imagen final? If you were to start with here, very close, a picture of how you look now. Por ejemplo, una imagen cercana a ti de cómo se te ve ahora. And then put 2 others as you're going to be working towards that goal. Y luego otras 2 en la medida en que vas yendo hacia ese final, hacia esa meta. By the way, in NLP, that's an important response. Eso es una respuesta muy importante en programación. Because as he started to do those, Porque en el momento en que comenzó a hacer esas imágenes, he automatically started to go into this without us even having to tell him. automáticamente comenzó a entrar en ellas sin que ni siquiera necesitáramos decirle. We call that calibration. Eso lo llamamos calibrar. And calibration means the person starts to use behaviors Calibrar significa que la persona comienza a utilizar conductas that we have seen associated que hemos observado asociadas with their desired response. con su respuesta deseada. We start to see those happening spontaneously. Hemos comenzado a observarlas como ocurren espontáneamente. And that tells us, well, you must be doing this, this must be happening naturally. Y eso nos informa que eso está ocurriendo de forma natural. So, when you have the Cuando observas estos pasos, can you do those? ¿puedes hacerlo eso? Are you going to do those? ¿Las vas a hacer? Are you sure? ¿Estás seguro? Absolutamente. You're absolutely sure? Absolutamente. Wait. Because I want to get this absolutely sure. Now, I don't pressure him about it, but I No quiero wonder, presionarlo, pero me pregunto, because that he has little absolutely sureness. ¿es absolutamente seguro? Is there any other thing that you would? ¿Hay alguna otra cosa que podrías necesitar? Memory. So by the way, notice he says, I want to be motivated when he first came up. Observen, primero dice, quiero sentir motivación cuando recién subió. But we have to also, for motivation, Pero para tener motivación, work with both planning and memory. tenemos que también trabajar con planeamiento y memoria. Because even if I'm motivated to do it, I have to remember. Aunque sienta motivación para hacerlo, pero tengo que acordarme. Yeah, because what he said before is, well, I forget. Bueno, lo que dice es que me olvido. So now we have to do though is actually quite simple. Lo que tenemos que hacer, porque lo que ya pasó fue muy simple, What is something that you'll never forget? que es algo que nunca te olvidarías, que podrías olvidar. Something that you can always remember. Algo que siempre podrías recordar. If only people were consistent in their behavior. Right? Exactamente, la gente fuese consistente en su modo de actuar. Muchas cosas, sí. A lot of things. A lot of things. Pick one, something Elige that una. no matter what you felt like, what was going on, you could No always importa remember. que sea, pero algo que realmente recuerdes. What is Put my clothes on. it? ¿Qué es? Ponerme la ropa cuando me levanto. Let's pick some. I'd like to pick something a little bit more like this behavior that he's trying to change here. Me gustaría elegir algo que sea más similar a este tipo de comportamiento que él está tratando de cambiar. Have you ever had to remind yourself to change a behavior before? ¿Alguna vez has tenido que recordar de ti mismo de cambiar un comportamiento? Sí. How did you do it? ¿Cómo lo hiciste? How did you go about committing this new goal to memory? ¿Cómo te acercabas a esta nueva meta? Porque me convenía. It was, I profited from that. Aha. So you profited from it. Ujú. And how did you think about it? Because I know, see, he's saying I've got a benefit. Él dice, bueno, yo tenía beneficio de esto. You'll get a benefit from this one. ¿Tienes beneficio de
de esto. Sí, yes. But I still want to know, how did he think about that he was going to get this other benefit? Pero yo quiero saber cómo es que él creía que iba a obtener este beneficio. Did you picture the benefit? ¿Lo observabas el beneficio? And how did you remember? ¿Y cómo te acordabas de este beneficio? Una sensación. Was a sensation, a feeling. Okay, so it was a feeling that when you thought about this thing you wanted to Era una change. sensación cuando pensaba acerca de esto que quería cambiar. How did you remember to have the feeling? ¿Cómo te acordabas de tener ese sentimiento? No, no lo recordaba, simplemente me venía. Okay, he says, I didn't remember it, it just came. Él dice, yo no lo recordaba, simplemente estaba. But this is especially where the unconscious part of this comes in. Ahí es donde entra la parte inconsciente. So all I'm going to ask him to do is to think about that feeling. Lo que le voy a pedir es que piense sobre esa sensación o sentimiento. So I want you is to think about that feeling that was always just there. Piensa sobre este sentimiento que estaba ahí. Now, I see him doing this again. Lo veo hacer esto nuevamente. When do you say something to yourself to remind you? Cuando te dices, ¿no? I said, do you say something to ¿Te yourself dijiste algo to a ti remind you? mismo para recordar? Sí. What do you say? Do you talk ¿Qué es lo about que the te benefit? dijiste? ¿Hablaste acerca del beneficio? I said to myself, I have to behave like this because it's bad for me. Yo me dije a mí mismo, bueno, tienes que comportarte de este modo porque es mejor para ti. So in other words, he connects. It's an interesting thing about language. La cosa interesante acerca del lenguaje. Language connects things together. El lenguaje conecta cosas, las une. You use language to connect feelings and pictures. Uno utiliza el lenguaje para conectar sentimientos y imágenes. So that you say, well, I have to. No, he said, I have to do this because Bueno, tengo que it'll hacer make me esto, tengo que better. hacer esto porque sería mejor para mí. And do you say that in a particular kind of voice? I have to do this. Y lo dices en algún modo especial, una voz natural, la forma en que hablas naturalmente. So I want you to take these pictures here Te pido que tomes estas imágenes, and go inside and tell yourself, te vayas a tu interior y te digas a ti mismo, I have to remember to do this because it's going to really make me better. Really better. tengo que recordar hacer esto porque esto me va a hacer sentir mucho mejor. Is it just that? Naturalmente. Go back to here. Y vuelve aquí, Go back. y vuelve abajo. Okay. ¿Ok? So, can you remember to do that? ¿Te vas a acordar de hacer eso? So, by the way, what I want you to know, Lo que quiero que ustedes sepan, I'm having him look at the goal, le hago observar la meta. tell himself, I mean, this is his strategy. Esta es su estrategia. By the way, it may not work for other people in Puede here ser que no funcione para otra gente, because it's not your own thought process. porque no es el proceso de pensamiento de otros, But if it's his thought pero process, es su proceso de pensamiento. it will work for him. Va a funcionar con él. So what we're doing is we want to go back and forth, Queremos ir hacia una punta y hacia la otra, look at the images, observar la imagen, connect them to the words and the feelings, conectarlo a los sentimientos y a las palabras, look at them again, mirarlas de connect them, nuevo, conectarlas de nuevo, going back and forth y until venir the two form together. hasta que las dos se conexionan. Because what happens a lot, Lo que ocurre muchas veces, especially around motivation, en general referido a la motivación, is people will set some goal, like they can see their goal, for example. que la gente se pone una meta, la observa la meta, But that, I mean, it's separated from the rest of your, pero se encuentra separada del resto de su modo de pensamiento. or
Or some people, for instance, tell themselves what they should do, what their goal should be. Mucha gente se dice cuál debería ser su meta, But again, they don't have any pictures or... pero no la puede ver, ni la siente. So, what we're doing is connecting this image Lo que hacemos entonces es conectar la imagen with his talking and feeling con process. su proceso de diálogo y sus sensaciones. If you can get all of your brain oriented towards the same goal, Si uno puede obtener que toda la mente esté orientada hacia la misma meta, you can't help but just going towards it. entonces uno va hacia eso. I have one other question to test this now. Me queda otra pregunta para hacer, para probar esto. He clearly has tried this before, has tried to change his weight before. Él claramente ya ha tratado de cambiar esta modalidad de accionar antes. Because otherwise he wouldn't say, well, I need to be motivated. Si no, no diría, necesito estar motivado. So what I'm going to find out now is Lo que voy a averiguar ahora, what has happened to get in your way before. ¿qué obstáculo encontraste antes? Antes, no sé exactamente qué pasó. I don't know exactly what happened. Well, how do you mean? I lost the motivation. Perdí un sentido de motivación. I lost Watch, because he's going to give you right now, the most important thing is his answer, I don't know, La respuesta de no sé is probably one of the most common answers you're going to get. es una de las respuestas más comunes que van a recibir. So that's okay. Así que está perfecto. I expect him to tell me. Yo esperaba que me dijera que no sabía, But that's why I want to watch pero por eso quiero observar to see what other clues he's going to give me. para ver qué otras claves me puede dar. So what I want to do is to try to put him back into the time when he lost the motivation before. Voy a volver a ubicarlo en el tiempo en que él perdió esa motivación la vez pasada And watch for clues as about what might have happened. y observar qué claves aparecen acerca de lo que ocurrió en ese momento. the motivation to eat was strong. La motivación hacia la comida era más fuerte. So he's got, well, here's a motivation where he has pictures of himself, Aquí está la motivación donde él ve las imágenes de él mismo, but there's a second motivation, pero hay otra motivación, a motivation to eat. una motivación hacia comer. What I want you to think of, what is it like when you're really motivated to eat? Quiero que pienses a ver cómo se siente cuando realmente tenés ganas de comer. It's very strong, very Es muy fuerte. just say when going to make an enormous sandwich and not eat it. Es decir, como me haría un gran sándwich y cómo lo voy a comer. Now, how could we go about starting to change this? ¿Cómo podríamos comenzar a cambiar esto? NLP has two things to deal with here. Programación trataría con dos elementos. Number one, maybe this motivation to eat is doing something positively for him. Tal vez esta motivación hacia la comida está cumpliendo una función positiva para él. And maybe when it gets strong Y cuando es muy fuerte esta sensación, is when he can only get what he needs from the eating. es cuando él puede obtener lo que él necesita solamente de la comida. And what I'm saying here is, what I would want to ask him is, what is the positive intention? ¿Cuál es la intención positiva? Esa es mi pregunta. When you get so determined, oh, I have to eat. Cuando sientes esa determinación, tengo que comer, siento satisfacción. And a lot of people will have that. Mucha gente le pasa esto. They can only get some kind of a personal satisfaction Solamente pueden sentir esta satisfacción personal from something like that. con eso, al hacer eso. Es fácil. So, one of the things we want to do Una de las cosas que entonces vamos a hacer is to have him think of some other things that would give him that kind of a satisfaction. es permitirle que piense
en otras cosas de las cuales él percibiría esa misma sensación de satisfacción, that goes towards this goal. pero que nos lleva hacia esta meta. What is something that could contribute to this goal? ¿Qué es algo que contribuiría a esta meta? That could really give you Que realmente te daría satisfaction. esa sensación de satisfacción. Now we're really good. But, by the way, notice the voice for the motivation is matter of fact. Observen que la voz que tiene que ver con la motivación es algo así como de hechos, de una forma formal de voz. The voice for the eating that stops him is more determined. En cambio, la voz que tiene que ver con la comida es mucho más firme, determinada, segura. So we've got to get an even more determined. So Tenemos que what you really obtener want. una voz más determinada aún. We're going to go down here. If you look at these images of what Si observas estas imágenes and you started to do that, y comienzas a obtenerlas, a hacer este proceso, would that give you any sense of satisfaction? ¿te daría una sensación de satisfacción? Yeah. Ah, sí, pero tiene... What could you add to this ¿Qué podrías agregar a esto? that while you're doing it would be simple, Que mientras lo hicieras fuese algo simple, but would also be very satisfying? pero también bien satisfactorio. It's a sense of having fun while I'm doing it. Having fun. La Wow. sensación de divertirme mientras lo hago. What could you add or do that would also make doing all that stuff fun? Whether ¿Qué podrías agregarle a toda esta cuestión que lo haría más divertido? No es nada especial, sino... It's not anything special. It's a feeling of Es well-being. una sensación de estar bien. It's a feeling of well-being. can you see that feeling in those pictures? ¿Puedes ver esta sensación de estar bien en esas fotos? No. No. Imagine, can you put that in this picture? ¿Podrías agregarla? Sí. Like, would it be a quality of movement? Un modo de moverse, por ejemplo. Muy bien. Muy bien. Now, what I'd like to have you do Lo que te diría entonces, is to be able to see those images que puedas observar estas imágenes and put enough fun in it y les agregues la suficiente cantidad de diversión, that you can't help but feel that Como- feeling when you look at it. para que no puedas evitar sentir esa sensación simplemente al mirarlas. I want to see some of this feeling. Quiero ver algunas de sus sensaciones. Es difícil. It's difficult. Take a minute. Tómate un momento. And by the way, he's doing something very important here as far as strategies go. Él está haciendo algo muy importante en lo que tiene que ver con estrategias. He's starting to make these connections on his own without me having to tell him. Él está comenzando a conectar sin que yo se lo diga. Beginning to do that, that's what's going to make this process come alive. Al hacer esto, este proceso es lo que va a hacer que esta meta tenga vida. Because if somebody just sets a goal and it's just this future dead Si alguien se image, pone una imagen, una meta muerta en el futuro, sin vida, you're going to try to do it, and if you don't succeed, you failed. vas a tratar de obtenerla y si no tienes éxito, bueno, paciencia. When you really decide to get it, Cuando realmente decides
ir hacia esa meta, you'll start engaging it. You'll change it as you go along. You will work with it. va a haber un compromiso, va a haber un proceso, va a haber un trabajo con esa meta. I know that you've done other, as a business person, you've probably done many things. Yo sé que successfully. como comerciante has hecho cosas así. And one of the things you know Tienes when éxito. you're working towards a goal that you set for yourself Una de las cosas que tú sabes es cuando uno tiene una meta y está trabajando para lograrla, is that you have to work with it. es que tienes que trabajar con esa meta. So all I'm doing is say to make a business of your body. Vamos a hacer ahora un negocio con tu cuerpo, So, un comercio. so look at this. Look at your goal. Observa tu meta ahora. That satisfied? ¿Te satisface ahora? Yes, much closer. Está mucho más cerca. It's got much movement now. Tiene movimiento ahora. It's much fun. Es mucho más divertido. Oh, that's something. It's something else. It's different. So let me take a moment and review all of the steps that we've gone to up to this point. Vamos a revisar todos los pasos que hemos transitado. You have to wait up here for a guess we have to ask you. So, first, Primero, we just have him think about the goal that he wants to be motivated to do. le pedimos que piense en la meta que él quiere obtener. And we watch how does he think about it. Y observamos cómo él piensa acerca de la meta, Just to get some idea of how this is happening in his mind. como para tener alguna idea de cómo este proceso ocurre en su mente. Now remember, Recuerden, what we're doing is saying successful goals lo que estamos haciendo es decir, metas exitosas are a function of the program that you use to get there. tienen que ver con el programa que uno utiliza para llegar a lograrlas. So when he's thinking of this goal that he wants to be more motivated to do, Cuando él piensa en esta meta sobre la cual él quiere sentirse con mayor motivación para lograr, we already know that it's not complete yet, ya sabemos que no está completa. because if it was, he would be doing it. Si lo estuviera, ya estaría obtenida. So we watch and see, well, what does he do? Entonces observamos y vemos qué es lo que él hace. Then we contrast that, we compare that Entonces la contrastamos, la comparamos with something else that he already is motivated to do and does do. con alguna otra cosa que él para la cual ya siente motivación y que ya logra. And here we want to find out what is different Y aquí es donde queremos obtener información acerca de qué diferencia hay in the way that he is thinking about en el modo en que él piensa this thing that he's already motivated to do. acerca de esta cosa por la cual él siente motivación y logra. So for example, if he goes here for where he's not motivated but it's a goal, Por ejemplo, si él va aquí a esta zona donde no está motivado, pero sí es una meta, and here for things that he is motivated, y aquí por las cosas acerca de las cuales él sí siente motivación clara, that tells me that I have to connect these two. eso me brinda información acerca de que lo que hay que hacer es conectar estos dos planos. Which is actually a pretty, I mean, it's not a very complicated thing to think about Que it. verdaderamente es bastante simple, no es una cosa I difícil. just need to know what I have to connect to what. Solamente tengo que averiguar qué es lo que tengo que conectar con qué. Now, what I want to do is to start finding out how do I connect them. Entonces lo que quiero empezar a obtener es información acerca de qué conectar. Remember, one of the things that we checked were the qualities of this goal. Lo que estuvimos chequeando recién es las cualidades de esta meta. We found that it was distant, Reconocimos que era muy distante, it was like a snapshot, como una especie de fotografía pequeña, small, muy chica, and there was none of this determination attached y to it. no existía de parte de él un atractivo o determinación para lograrla. So you'll notice that we said, well, let's make first let's make it bigger Primero vamos a agrandarla so that it has more impact para on your que mind. impacte más tu mente.
then let's make some other steps to get there. Además, vamos a poner pasos intermedios para llegar a ella. Because especially with something like losing weight, Especialmente con algo que tiene que ver como pérdida de peso, that might take time. va a llevar tiempo seguramente. You have to have intermediate steps. Es necesario colocar pasos intermedios, What we call, I don't know if you have this, milestones. mojones. Vamos a colocar mojones en el camino. Then we just have him. You notice when he would go into the motivation. The first time I touched him here. La primera vez que él entró en su sensación de motivación o determinación, yo lo toqué en el hombro. I think most of you are familiar with the process of anchoring. Los que ya conocen, la mayoría de ustedes ya conocen el proceso de anclaje. So for motivation, then I have the person go into Para la motivation, motivación, entonces yo le pido a la persona que entre en ese estado de motivación anchor it, y lo ancle. and then take that state to connect it to the goal, Y luego lo llevo desde ese estado y lo conecto con la meta, holding the anchor. manteniendo el anclaje. Now, the next step, El próximo paso, I started this connection, I've made this bigger, comenzamos esta conexión, agrandamos la imagen. is, I said, well, I want to find out how will we know that this is starting to make a difference. Ahora quiero saber cómo es que estamos seguros de que esto ya está comenzando a traer un cambio. He says, I'll have this feeling when I look at the picture. Y él contesta, bueno, yo voy a tener esta sensación cuando la observo. Well, first, we got the feeling attached to the picture through this process. Primero juntamos la sensación con la foto en este proceso de cambio. But then he says, I need to remember it in the future. This has to Pero last. entonces él dice, lo que necesito es recordarlo en el futuro, esto tiene que permanecer. You all know that you can get all motivated and fired up about something. Todos saben que todos nos podemos sentir muy motivados y muy enloquecidos acerca de algo, con mucho ímpetu, And 2 days later, y 2 días we've después forgotten about it. nos hemos olvidado de ello. So we've got to now engage this into the memory so that it stays that Por way. lo tanto, tenemos que también tener a la memoria comprometida en el proceso para que pueda perdurar y llegar a la meta. So now we found a reference for memory in him. Entonces ya encontramos una referencia para memoria dentro de él. And you'll notice that I had another anchor here. Y habrán observado que yo lo anclé aquí en la rodilla cuando él estaba en el proceso interior de sensación, de sentimiento. And also attached that to the goal. Y también le agregamos esto a la meta. Then we said, well, what could get in the way? See, sometimes Luego, entonces dijimos, bueno, ¿y qué obstáculo podría haber en el camino para obtener esa meta? Ven, algunas veces sometimes it's not that you can't remember. no es que no puedan recordar, It's that something else comes up es que alguna otra cosa surge that is more compelling. que es un poco más fuerte. So typically for me, there's two things that come up with motivational issues. Típicamente hay dos cosas que tienen que ver con cuestiones de motivación. Number one is La primera that it's not that there's not enough of a payoff from it. There's no motivation from it, no benefit. que no hay suficiente beneficio, que no se obtiene suficiente beneficio. So we want to make sure that the benefit is there. Tenemos que asegurarnos que el beneficio se encuentra allí. Or number two, something that is more important conflicts with it. Y lo segundo es que algunas veces algo que es más importante que lo primero entra en conflicto con lo primero. More important conflicts. So what we want to define Lo que queremos obtener, o lo que quisimos, was in the past when he's had problems with it, ¿qué pasó en los momentos en el pasado en que él tuvo estos problemas? what has brought up the problems? ¿Qué es lo que interfirió? Well, like this. Food I get even more determined about. Bueno, lo que me pasa, contestó, es que yo veo comida y bueno, me siento mayor determinación para conseguirla. So we said, why? ¿Por qué? Preguntamos. He says, well, the benefit that was more important is some kind of a satisfaction, an immediate satisfaction. Bueno, el beneficio que obtenía era una satisfacción inmediata. So
what we can do is then put that satisfaction in his goal as well. Entonces lo que hacemos es poner esa satisfacción en su meta junto con lo demás, But in a different form. pero de otro modo. So if you could not only get the benefit of the losing weight, Así, de este modo, no solamente te beneficiarías con la pérdida de peso, but it could be fun, sino que satisfying además too. sería satisfactorio y además divertido. What could stop you from doing it? ¿Y qué te podría impedir de obtener esa meta? Forgetting. Olvidarlo. ¿Por qué? You're going to forget something that's that bad. Do you ¿Te ever vas forget to eat? a olvidar algo que tiene esa fuerza? ¿Alguna vez te olvidas de comer, por ejemplo? No. How could you possibly forget this thing? ¿Cómo podrías olvidarte? ¿Cómo podrías olvidarte de algo así? Ahora no podía. No, I wouldn't. No, I couldn't. There's one other thing that we could do Una de las cosas que sí podríamos hacer is to take these images es tomar estas imágenes and this determination y esta determinación and put them all over y too. colocarlas en todas partes. Yes, there it is. There it is. There it is. There it is. Ahí está, ahí está. And that might be something that you'd want to do. Y eso podría ser algo que te gustaría hacer. ¿Cómo how do you do it? ¿Cómo lo harías? Take the image that you have that's closer now Trae esa imagen que ya está más cerca, and hear the voice escucha la voz and feel that feeling. y siente esa It's sensación. feeling in your Esa sensación de la barba. and then just look over to there. Y ahora observa allí, See the pictures there. Feel the feeling. observa las imágenes ahí, escucha la voz And now look up there. y ahora ya ve. And now look up in the middle. Y ahora en el medio, Now over here. y ahora acá, So feel that feeling. See siente those esa images. sensación, observa esa Where you're sensación, a ver a dónde, la meta. Can you remember that? ¿Tienes que ver? Can you do that? ¿Puedes hacerlo? I hope so. I Creo, hope so. espero que sí. By the way, notice it. Check again. Revisa de nuevo. Can you do this? ¿Puedes? Are you going to? ¿Lo vas a hacer? Thank you. Gracias. Thank you very much. So, by the way, Martin, other things that we do during these 2 days Cosas que haremos durante estos 3 días might also help to reinforce that. puede ser que refuercen esto. So feel free to keep. Así que siéntete libre como para... Time for a break. Yeah, Termino. let's take a break. I think that's 10 minutos, 10 minutos más. 10 minutes more. for the break. Oh, before the break. No, no. Sí, pero ahora ya. What I like to do. Lo que quisiera hacer ahora Is to find out what questions that you have. conocer qué preguntas tienen para hacer And then I'd like to have you do some exercises leading up to working with strategy. y luego hacer algunos ejercicios que nos lleven a trabajar con las estrategias. ¿Se escucha bien en ese tono? Any questions? ¿Algunas preguntas? Yo quiero saber si uno procesita la satisfacción cuando la traslada es el anclaje. No, well, you see, in a
The reason I have trouble answering the question La razón por la cual tengo dificultades en contestar esta pregunta is because anchoring is a very broad. Anclaje es un tema muy amplio. There's more than just kinesthetic. No es solamente anclajes kinestésicos. So my one answer is, well, yes, there's more ways than kinesthetic anchoring. O sea que una forma de responder sería sí, hay otras formas además de la kinestésica. Accessing cues are one way to fix attention. Acceder a las claves es un modo de fijar la atención. Sometimes people will say, oh, I have a hard time picturing this. Algunas veces la gente dice, yo tengo dificultades en observar esto. And so you say, oh, look up here. Y entonces uno le dice, bueno, mira para arriba. So that can help to fix their attention on something. Eso puede ayudar a que fijen su atención en algo. So gesture, postures, physiology helps to fix attention. El gesto, la postura, la fisiología permite fijar la atención. But you could say that those are also anchors too. Pero también se podría llamar anclajes a estos elementos. So there's more than this kind of touch anchoring. Hay más que solamente el anclaje de contacto. For example, you have auditory anchors. Por ejemplo, tenemos anclajes auditivos, which could be, que podrían ser, or using your voice tone to help fix attention. O utilizar el tono de la voz para fijar la atención. For example, if you want to fix somebody's attention on a feeling, por ejemplo, si uno quiere llevar la atención a un sentimiento y fijarla allí, you can use your voice tone and tempo by slowing it down. Puedes utilizar el tiempo de tu voz and deepening it. Yendo más despacio y haciéndolo más profundo. So, if you talk slower and slower, si uno habla así, tends to have people go more into a feeling. Lo lleva más hacia la sensación. And if you talk fast and quick, y si uno habla rápido y fuerte, it tends to bring people visual. Lo lleva a lo visual. So your voice tone Por lo shifts. tanto, el cambio de tono de voz Can work to fix attention. Puede llevar para la fijación de la atención. Puede trabajar para eso. And of course, visual gestures. Por supuesto, lo visual, los gestos. I mean, you'll notice, I literally, when I'm working with someone, literalmente lo que yo hago cuando estoy trabajando con alguien, I start pointing to their pictures. A señalar sus imágenes. So I actually fix them in space. Los fijo en el espacio. And you'll remember when I was talking to him about his goal. Y se recuerdan cuando yo hablaba con él acerca de su meta. I would actually use yo realmente iba con él siguiéndolo con el gesto. So in a way, all of these things begin to become anchors. De algún modo, todos estos elementos comienzan a ser anclajes. ¿Cuál sería el entrenamiento que necesita el terapeuta para disponer de todo esto? This training right here. Because that's what we're doing here. Eso es lo que estamos haciendo aquí, justamente. Any other Ahora, estas son propuestas, todas, ¿no es cierto?, conscientes. ¿Cómo entra a jugar el inconsciente, ¿no es cierto?, en caso, ¿no es cierto?, de oposición, para que la situación mantenga su status quo? Okay. In NLP, en la programación, you are wanting to find unconscious elements. Uno está realmente buscando elementos subconscientes. You'll notice that when I would ask him questions, te habrás dado cuenta que cuando yo le hacía preguntas, I was also listening and watching for unconscious clues. Yo también estaba escuchando y observando claves inconscientes. So when I would ask him, "Are you ready to do this?" Por lo tanto, cuando yo le preguntaba, ¿estás listo para hacer esto? And if he says yes, si él decía yes, no, sí. That's where I see the conscious, the verbal. Es donde yo veía lo consciente, and then lo the verbal, unconscious is the nonverbal. y lo inconsciente es lo no verbal. And so that tells me that there could be conflict. Y eso me da la pauta de que podría haber conflicto. Now, behind every conflict, detrás de cada conflicto, it's the intention
of the part of the person, es la intención de una parte de la persona, conscious or unconscious, consciente o inconsciente, that I want to respond to in order to maintain the status quo. a la cual yo le quiero responder para poder esa situación mantener esa situación de status quo. So in his case, there was a conflict En el caso de él existía un conflicto that happened because this, while it was a goal that he wanted, que ocurrió porque aquí había una meta que él quería obtener, didn't also have with it the benefit of fun and satisfaction. pero que no tenía consigo los beneficios de el divertirse y de la satisfacción. So what I have to do is to incorporate that intention, that benefit into the goal as well. Entonces lo que hice fue incorporar ese beneficio, esa intención en la meta también. So that's how NLP deals with it. Así es como trabaja la programación. Number one, observing for unconscious signals of conflict. Primero, observar por claves subconscientes de conflicto, mensajes subconscientes. Number two, identifying the positive intention behind the conflict. Segundo, identificar The positive intention. la intención positiva detrás del conflicto. And number three, Y tercero, then incorporating that benefit, that intention, incorporar ese beneficio, esa intención into the conscious goal. en la meta consciente, So now both are aligned together. para que ambas estén alineadas juntas. Does that answer? Responde a tu pregunta. Other questions about it? ¿Otras preguntas? Looking for the unconscious question. Estoy encontrarlas. Maybe what we should do inconscientes. Lo que podríamos hacer is I'd like to have you do some beginning exercises me gustaría que hicieran algunos ejercicios iniciales in eliciting this kind of de information. cómo extraer ese tipo de información. Some of you said you were interested in memory, Algunos hablaron acerca de memoria, les interesaba la memoria. some in creativity, Otros creatividad, some are interested in this kind of motivation as well. otros en la motivación. What I'd like to do is to give you a general procedure for eliciting. Lo que me gustaría hacer es darles un procedimiento general acerca de cómo obtener la información And give you a little bit of an opportunity to practice that. y darles una pequeña oportunidad para que lo practiquen, Then we'll come back and have questions. y luego entonces volvemos y hacemos las preguntas. So, the basic method for eliciting a strategy La forma básica de extraer información, la estrategia, is by contrasting es examples. a través de trabajo contrastivo, de contrastar ejemplos. For example, if you want to remember Si something better, quieren recordar algo mejor, I would say to the person, yo le diría a la persona, think of something you have difficulty remembering. piensa en algo en que te resulta difícil recordar And watch their unconscious clues. y observa las claves inconscientes. Then I would say, Luego le diría, think of something that you remember very easily and you will always remember. recuerda algo que recuerdas con mucha facilidad y que siempre recuerdas, And I look at the clues that happen there. y observo las claves que presenta en ese momento. And what I want to know is what is different between the two of them. Y lo que quiero saber es cuál es la diferencia en ambos procesos. So, let's say Que digamos, I ask the person, what's something you want to remember better? le pregunto a la persona, ¿qué es lo que te gustaría recordar mejor? And they say names. Y dicen nombres. So I say, well, try to think of some name that you have trouble with. Entonces le digo, bueno, trata de recordar algún nombre con el cual que siempre te olvidas. Watch what they do. Observen lo que haces. Then I would say, now think of something that's easy to remember. Ahora observa algo que es fácil de recordar. And I notice what is different when they think about it. Y ahí veo la diferencia cuando piensan sobre eso. So first, I just observe for the unconscious physical differences. Primero trato de obtener la información de las subconscientes, las diferencias subconscientes en lo físico. Then I ask questions.
Luego hago preguntas. Do you have a picture? Is it a feeling? Is it words, sounds? ¿Es una imagen? ¿Es una sensación? ¿Son palabras? ¿Son sonidos? Then I ask, is there quality differences? Luego pregunto, ¿hay diferencias cualitativas de calidad? Maybe, for example, they both have language. A veces ambas tienen lenguaje, but one is maybe very loud pero algunas son, por ejemplo, fuertes, and firm, de gran volumen y firmes, and the other one is sort of y la otra not very loud, is kind no muy of fuerte, changing. muy cambiante. That could be an important difference in the memory. Eso podría ser una diferencia importante en la memoria. So yeah, right. You all have this? ¿Tienen todos esto ya? So step one El paso número 1 is to have the person experience an example of what they're trying to accomplish. hacer que la persona viva la experiencia de un ejemplo de aquello que está tratando de lograr. Which could be about motivation, it could be about memory, Podría ser motivación, o podría ser sobre memoria, or about decision. o acerca de tomar una decisión. So it's with experience, Experimentar an example un ejemplo of de what shall we say? I don't want to just use the word problem, but of the issue that you are working with. Yo iba a usar la palabra problema, pero no quiero usarla. La cuestión acerca de la cual están tratando. El tema, no, el asunto. Estoy técnico. The subject. The subject. Would you prefer that word? Yeah. The goal. Well, yeah, the goal process. El proceso de la meta. Vamos a decir tema. And we observe for the unconscious clues. Y observamos para obtener las claves subconscientes. Step 2 Paso 2 is to have the person experience an example es hacer que viva la experiencia de un ejemplo of a time they've been successful with the subject. de un momento en que tuvieron éxito con ese tema. So, when you successfully motivated yourself, you Cuando successfully learned something. uno tiene éxito en un aprendizaje o en sentirse motivado hacia algo. Experience an example Vivir la experiencia de un ejemplo of success de éxito with the subject. en lo referido a este tema. Now, the reason I say experience La razón por la cual les digo experiencia, as opposed to just remember como opuesto a simplemente recordar, is because if you just say to somebody, remember, es porque si uno dice a alguien simplemente recuerda, they'll be disassociated from it, distant from it. van a estar distantes, disasociados de esa experiencia. So you want to engage. Y uno the quiere process. comprometer al proceso, a la persona en el proceso, Have them relive the experience. hacerlos revivir esa experiencia, no allí. Okay. Step 3 then Punto 3 o paso 3 is to contrast and Es compare the two examples. comparar o contrastar los dos ejemplos, To find what is different between them. averiguar cuál es la diferencia en los dos anteriores. Well, what is different? ¿Qué diferencia existe entre los dos? And then Y luego there's 3 basic things to pay attention to. hay 3 cosas a las cuales debemos prestar atención. What is different in the physical cues? ¿Qué aparece como distinto en cuanto a las claves físicas? As physical clues.
claves físicas, fisiológicas. B is the sensory system, the sensory representations being used. B es el sistema sensorial que está siendo utilizado, el sentido. El sistema representacional y sensorial. Sí, dijo las dos cosas.